Ok, entonces, buenos días a todos. Entonces, buenas tardes, perdón. Este es el curso de Farmacología Clínica 1. Este es un curso colegiado, entonces están todos los estudiantes de quinto año inscritos aquí. Y a pesar de que la matrícula están subdivididos en tres grupos, grupos 1, 2 y 3, todas las actividades son entre los tres grupos juntos. Entonces, lo primero como les mencionaba, con respecto a los años anteriores, este curso tiene algunos cambios para este semestre. Lo primero es que en estos momentos es un curso 100% virtual y la razón de ello es porque no tenemos aforo suficiente para meter 105 estudiantes con los protocolos de distanciamiento. Y lo segundo es que no hay que perder de vista que aún seguimos en pandemia. Entonces, ante la incertidumbre de qué pueda pasar en los siguientes meses, no queríamos hacer algo que a medio semestre tuviéramos que dejar votado. Entonces, preferimos pecar más de un poco más conservador y hacerlo virtual para poder por lo menos terminar el semestre como debe ser. Este es un curso en que en buena teoría es teórico-práctico. La parte práctica son algunas tareas que van a tener todos ustedes y ya vamos a hablar de eso. Son los lunes de 1 a 4. Está previsto para que sea 2 horas y media de teoría y media hora de práctica y vale un crédito como todos ustedes saben. Yo soy el coordinador del curso, yo soy el Dr. Chen. Yo creo que la mayoría ya nos conocemos por lo menos de manera virtual en los cursos de farma básica. Luego, como docentes del curso, tenemos al doctor Arguedas, también que ustedes lo conocen en las clases de básica. Yo creo que todos ya los conocen de las clases de farma básica. Entonces, tenemos el doctor Agustín Arguedas, el doctor Isaías Salas, el doctor Pablo Moji, que está aquí conectado con nosotros también el doctor Hugo Campos, que es el que está conectado con nosotros el día de hoy, el doctor Pablo Moji y el doctor Alan Ramos, que él sí es una incorporación nueva al curso de farmaclínica. Este es el correo de todos nosotros. Les recuerdo que la comunicación oficial es a través del correo institucional. Entonces, a pesar de que ustedes pueden ser que tengan algunos de los correos de nosotros, algo más, digamos, en el caso personal mío era @gmail, toda la comunicación debería hacerse a través de nuestro correo institucional y ese es el correo institucional que está funcional. Ya verificamos que a todos les funciona bien. ¿Okay? No vamos a tener docentes invitados para este curso. ¿Okay? Entonces, el objetivo principal del curso es optimizar y consolidar el proceso de selección individual de los fármacos y las intervenciones farmacoterapéuticas en las patologías más frecuentes del país, según las características individuales del paciente y bajo los conceptos de medicamento esencial, uso racional de medicamentos, perfil de características del medicamento y grupo farmacoterapéutico. Basado también en medicina basada en evidencia, y en la disponibilidad en la lista de medicamentos de la caja, de lista oficial de medicamentos de la Caja Costarricense de Seguro Social y en el mercado privado nacional también. Y al finalizar el curso, lo que pretendemos es que el estudiante sea capaz de identificar y escoger la estrategia terapéutica más apropiada para la condición clínica del paciente según la morbilidad más frecuente en el país. Y para hacer esto, vamos a ver que durante el semestre vamos a estar haciendo mucho énfasis con ejemplos de casos clínicos, tratando de hacerlo lo más práctico y que se pueda implementar los conocimientos teóricos a los pacientes que nosotros estamos viendo en el día a día. Vamos a buscar también que el estudiante al final del semestre sea capaz de individualizar la selección farmacoterapéutica basado en los principios del uso racional de medicamentos, perfil farmacoterapéutico de los agentes, eficacia terapéutica, indicaciones, efectos adversos, comorbilidades y condiciones específicos de cada paciente. Incorporar el concepto de medicamento esencial y los aportes de medicina basado en la evidencia en el proceso de selección individual, la disponibilidad y posibilidad de sustitución basándose en la lista de medicamentos esenciales de la caja, así como en el mercado privado. Y contar con elementos para el análisis y desarrollo de pensamiento crítico ante la evidencia científica sobre las diferentes alternativas terapéuticas y escoger la mejor opción para cada situación clínica. Y asimismo, que el estudiante sea capaz de realizar la investigación sobre nuevas opciones terapéuticas y ponderar la cobertura farmacoterapéutica ante la creciente disponibilidad comercial de diferentes grupos terapéuticos. Entonces, el curso va a tener varias modalidades. Entonces, de las clases magistrales, vamos a tener que la gran mayoría van a ser clases sincrónicas. Y estas son las clases de Zoom, por ejemplo, como la que vamos a tener hoy. Entonces, ustedes van a ver, voy a enseñarles. Este es el programa, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ustedes van a ver que el día de hoy, aquí déjenme subir un poquito más para enseñarles. Aquí. Entonces, la semana 1, que es el día de hoy lunes 28 de marzo, tenemos la primera clase introductoria, que es la que estamos en estos momentos.
Y luego vamos a tener una clase de 2 horas que es uso de soluciones parenterales y trastornos electrolíticos. Y van a ver que siempre hay 3 profesores asignados. Entonces, el que está en negrita, en este caso yo, es el que va a dar la clase magistral. Y luego vamos a tener 2 profesores de apoyo, que son el doctor Arguedas y el doctor Hugo Campos, el día de hoy. Entonces, estos profesores de apoyo, la función que van a tener van a estar presentes en la clase y van a contribuir con, digamos, puede ser con comentarios, con aclarando dudas en caso necesario, ¿verdad? Entonces van a estar contribuyendo con la clase. Pero también que ahorita vamos a ver las asignaciones. Los profesores de apoyo tienen asignaciones, tienen a cargo calificación de algunas de las tareas de las asignaciones. Entonces, todas las clases son sincrónicas, excepto uno. Entonces, para la semana próxima, el lunes 4 de abril, tenemos una clase sincrónica con el doctor Campos, que es farmacovigilancia y reacciones adversas a fármacos, farmacocinética y farmacoterapia en pediatría en adulto mayor. Pero la semana que sigue, ¿okay?, es el lunes 11 de abril, que eso es Semana Santa. Entonces, tenemos varias actividades, varios feriados que caen lunes. Y por la comprimido del semestre que está dado de la situación que ustedes conocen bien, la situación académica, entonces, la clase del lunes que caía en Semana Santa, lo vamos a hacer como una clase asincrónica que va a estar disponible a partir de la próxima semana. Entonces, realmente la otra semana vamos a tener 2 clases, una clase sincrónica y una clase asincrónica, ambos por parte del doctor Campos. La clase asincrónica del doctor Campos la va a grabar en estos días y va a estar disponible a partir del próximo lunes en el aula virtual. ¿Okay? Entonces, en esa clase asincrónica se va a ver farmacoterapia durante embarazo y lactancia, uso racional de medicamentos y farmacoterapia en el paciente urológico orientado a hiperplasia prostática y disfunción eréctil. Luego, dentro de los otros contenidos que vamos a ver este semestre, vamos a ver dentro de la parte general todavía drogas y riñón, drogas e hígado. Vamos a ver la parte de hemato, que es manejo de anemias y efectos hematológicos de fármacos. Tenemos manejo de acné y psoriasis. Y ahorita vamos con los exámenes. Tenemos la parte de reumatología y dolor. Entonces tenemos artritis por cristales, osteoartrosis, fibromialgia, inmunomoduladores, enfermedades reumáticas, efectos adversos de fármacos biológicos, introducción al uso de plantas medicinales e interacciones de medicamentosas. Luego vamos a tener el capítulo de endocrino. Tenemos uso clínico de glucocorticoides, tratamiento de osteoporosis, reemplazo estrogénico. Tenemos la parte de diabetes, que es antidiabéticos orales e insulinas. Luego, complicaciones crónicas de diabetes, drogas en dislipidemias, tratamiento de complicaciones agudas de diabetes, emergencias endocrinológicas no diabéticas, fuentes de información y ensayos clínicos. Entonces, como vimos en los objetivos específicos, la idea es tratar de adaptar un poco, dándole más énfasis a clases, a aquellas comorbilidades que sean más frecuentes en el país. Por eso es que van a ver, por ejemplo, que diabetes tiene en total 6 horas asignadas de clases, pero es por lo prevalente que es la diabetes en nuestro país en estos momentos. Luego tenemos, siguiendo con la parte de reuma y dolor, tenemos uso clínico de AINES y riesgo cardiovascular de AINES. Tenemos tratamiento de hipertiroidismo, drogas y tiroides, síndrome metabólico y prevención de diabetes. Tenemos vacunación en el adulto, tratamiento de cefaleas. Tenemos la parte de neuro, que es cefaleas, Parkinson, distenías, vértigos y antieméticos. Manejo farmacológico de edema cerebral e hipertensión endocriniana. Manejo de accidente vascular cerebral. Anticonvulsivantes, estatus epiléptico. Uso antihistamínicos, reacciones alérgicas agudas y anafilaxia. Y manejo farmacológico con complicaciones oncológicas. Tenemos un feriado que es el 25 de julio. Y luego tenemos el examen final y el examen de ampliación. Entonces, básicamente lo que vamos a ver este semestre es la parte introductoria. Vamos a ver endocrino, vamos a ver reuma, vamos a ver neuro. ¿Okay? Neuro y además dolor. Ok. Voy a devolverme. Okay. Entonces, como les explicaba, dentro de las actividades que vamos a tener en el curso tenemos las clases sincrónicas, una clase asincrónica, y luego, como les mencionaba, ustedes van a tener algunas tareas. Y estas tareas son, entonces vamos a tener 2 actividades de tareas. Entonces, todos les va a tocar hacer estas tareas. Entonces vamos a tener, cada uno de ustedes les va a tocar hacer 2 infografías o mapas conceptuales. Entonces, déjenme explicarles de qué se trata esta actividad.
La idea es que al final de cada clase, por ejemplo, la clase de hoy, el teórica que vamos a ver, que es uso de soluciones enterales y trastornos electrolíticos, al final de la clase, entonces va a haber dos grupos. Vamos a ver aquí, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí están. Entonces, grupos 1, 2, 3 y 4 de la tarea de infografía y mapa conceptual 1, que van a tener que entregar esta tarea antes del miércoles, o sea, de este miércoles 30 de marzo a las 11:55 p.m. Entonces, y la idea es que en estos grupos cada uno va a elaborar una infografía de una página resumiendo los conceptos principales dados en la clase de hoy. ¿Ok? Entonces, puede ser tanto una infografía como un mapa conceptual. Son, por cuestiones de distribución, son 37 grupos. Entonces, muchos son parejas y hay algunos grupos de 3. Y el emparejamiento de los grupos fue hecho de manera aleatoria por el sistema. Entonces, todos ustedes cuando entran al aula virtual, ¿ok? Cuando entran al aula virtual, todos tienen, por ejemplo, dos grupos asociados de infografía o mapa conceptual y un grupo de video asociado. Entonces, verifíquenlo, por favor, porque todos deberían tenerlo. Y en cada uno de estos grupos deberían tener un profesor tutor asignado. Entonces, por ejemplo, el grupo 10 de infografía mapa conceptual 1, ¿verdad? Son José Andrés Montero, Laura Rodríguez, María Almar Sanabria, y el profesor asignado a ese grupo es el doctor Ramos. Entonces, para cuando les toca entregar esa tarea, el grupo 10, entonces vamos de vuelta al curso, por ejemplo, el grupo 10 le toca entregarlo a más tardar el 6 de abril a las 11:55 de la noche. Este grupo 10, cuando lo entregue, el doctor Ramos es el que va a recibir un correo indicando que se subió la tarea y él es el encargado de calificar esa tarea. Entonces, la función que nosotros tenemos en estos profesores de apoyo aquí, ¿ok? Estos profesores asociados a la clase nos va a ayudar a calificar estas tareas, tanto la infografía como el video que ya les voy a explicar en un momento. Entonces, cada uno de ustedes va a tener que elaborar dos infografías con grupos de trabajo diferentes. Entonces, como les repito, la idea es que sea una página y lo pueden elaborar de cualquier formato. Una infografía, un mapa conceptual, resumiendo los conceptos más importantes de la clase. Se va a hacer una sola calificación por grupo. Entonces, todos los miembros del grupo van a tener la misma nota. Entonces, si son dos, los dos. Si son tres, los tres. El sistema está programado para que a las 11:55 de la noche se cierre. Entonces, si no lo entregan a las 11:56, queda con una tarea no entregada, ¿verdad? Y en la nota sería 0. Cada una de estas infografías tiene un valor de la nota final del curso de un 2%. Entonces, cada infografía son 2% y por lo tanto las dos infografías van a ser 4%. Las parejas, el grupo para la segunda infografía o mapa conceptual es diferente al del primero porque se le fue asignado aleatoriamente por el sistema. ¿Ok? ¿Alguna duda con esta primera parte de la infografía o el mapa conceptual? Sí, no, o sea, estás intentando buscar dónde salen los grupos, pero no los encuentro. Deberían estar asignados, digamos, ustedes, a ver, ustedes no pueden ver esta parte de uso. A ver si yo lo puedo ver pasándome el rol de estudiante. Tienen razón, no hay forma de ver a quién le toca en el rol de estudiante. Sí, tienen razón, no se puede ver. Ok, bueno, yo déjenme cambiarme entonces. Yo pensé que en el rol de estudiante sí se podía ver. A ver. Entonces, yo les voy a tirar una captura de pantalla. Ustedes están viendo mi pantalla todavía.
Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Ok. Entonces, yo les voy a tirar un listado de los grupos, de estos grupos que ya están asignados. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tal vez lo más urgente, que es el primer grupo, los que tienen que entregar tarea esta semana. Entonces, la nomenclatura de este es IMC, es infografía o mapa conceptual 1, o sea, la tarea 1, infografía, mapa conceptual 2. Por eso es que los dos grupos son diferentes, ¿verdad? Entonces, un primer grupo que le toca entregar esta semana son Víctor López, Catalina Mejías y Maylit Salas. El grupo 2 y MC1. Entonces, Jania Miranda, Jennifer Montero, Luis Fernando Moya. El grupo 3. Okay. Son Karina Arguedas, Valeria Mata, Diana Rojas. El grupo 3 tiene asignado el doctor Arguedas. Y el grupo 4 son Giancarlo Bolívar, Ana Lucía Piera, Juan Carlos Umaña, y están conmigo. ¿Okay? Doctor, yo creo que ese es de la infografía 2, o también es de la 1. Sí, perdón, aquí me equivoqué, este es el 2, este es el 1. El 1 es más bien Karina Arguedas, Valeria Mata y Diana Rojas, ¿verdad? Con el doctor Arguedas, y el grupo 4 de la infografía 1, aquí está. Si tiene razón, me equivoqué yo. Son María Jesús Arias, Luis Ignacio Gómez, José Mauro Quirós, con el doctor Arguedas también. Entonces, en el programa está la fecha de entrega. Déjenme enseñarles dónde está, un poquito más adelante aquí en el programa. Aquí. Okay. Es sobre cuál infografía les toca y qué profesores tienen asignados. Entonces, aquí está. Entonces, por ejemplo, para esta semana, los grupos 1 y 2 de la infografía 1 me tocan a mí, y los grupos 3 y 4 de la infografía 1 les toca al doctor Arguedas. ¿Okay? Entonces, la rúbrica, la calificación, ustedes lo vieron ahí, pero básicamente es esto que está al final. También está en el programa. Final. Aquí. Ok. Están en el anexo 2. Esta es la rúbrica con la que se va a calificar. Okay. Con la que se va a calificar las infografías y mapas conceptuales. Entonces, vamos a tener una parte de diseño visual. Entonces, óptimo se va a calificar con 4 puntos. Se presenta información de forma clara, atractiva, ordenada y fácil de comprender, y se limita la longitud a la establecida, que es una página. Con 3 puntos, falla uno de los aspectos: longitud, compresión, orden o claridad. Con 2 puntos, si fallan 2 de los aspectos: longitud, compresión, orden, claridad. Y con un solo punto, si fallan en 3 de los aspectos, como longitud, compresión, claridad y orden. El contenido vale el doble de lo que vale diseño visual, porque ese es el objetivo. Ahora, lo que más vale es el contenido. Entonces, con 8 puntos se califica que resume todos los conceptos vistos en clase. 6 puntos resume los conceptos más relevantes. 4 resume algunos de los conceptos, y con 2 puntos que no resumen ninguno de los aspectos relevantes que se vio en clase. Y el otro rubro con el que se va a calificar es lenguaje, redacción y ortografía. Con 4 puntos utiliza un lenguaje técnico apropiado. Entonces, acuérdense que esta infografía es ustedes como estudiantes de medicina, ¿verdad? Esto no es para ustedes, no es para la comunidad. Utilizan lenguaje técnico apropiado, sin errores de ortografía, con redacción adecuada. 3 puntos, hay algunos errores en el lenguaje técnico, ortografía o redacción. 2 puntos, si tienen muchos errores en lenguaje técnico, ortografía o redacción. Y 1 punto, ¿verdad? Contiene muchos errores y es además incomprensible. ¿Ok? Entonces, esta es la rúbrica. Luego, la tarea está programada en el sistema, en el aula virtual, de tal forma que sea abierto, para que entonces todos aprovechen. Esto es como hacer un resumen de la clase. Entonces, que todos puedan tener, verla, aprovechen de lo que los demás hicieron de tarea, y que todos vean cuáles son los conceptos más importantes de la clase. Entonces, la idea es que el trabajo, el esfuerzo no se quede nada más en los 2, 3, 4 grupos que hicieron la tarea esa semana, sino que todos lo puedan compartir. ¿Ok? ¿Algún otro comentario de la infografía? ¿Algo que no hayan entendido de esta primera tarea?
Doctora, entonces es una infografía de la que hacen las 3 personas, ¿verdad? No es Sí, una cada una. no, los 3 hacen uno solo. 2 o Ok. 3. Acuérdense que los grupos son de 2 o de 3. De hecho, la entrega, ¿verdad? No tienen que hacerlo los en 3. Los 3 está configurado de tal forma que solo uno de los 3 necesita hacer la entrega. Ok, gracias. ¿Okay? Bueno, y lo otro es que si alguien intenta, digamos, mediación virtual está configurado de tal forma que si alguien que no le tocó la entrega esa semana intenta entregar, no va a poder entregarlo. ¿Okay? Para que no se asusten de repente. Entonces, para que se fijen bien qué fecha. De hecho, yo quisiera hacer una prueba y entonces, de los que están en cualquiera de los que están en el primer grupo, digamos, en el de la tarea de esta semana, tal vez entreguen cualquier documento, suban un PDF de algún artículo científico, algo así, nada más poder estar seguros de que el sistema les permita subirlo bien. Y luego entonces procedemos a borrar esa tarea. ¿Okay? Entonces nada más como una prueba, antes o si quieren hacer, digamos, la infografía, al hacerlo de hoy a mañana y entregarlo mañana para que nos quede tiempo, por si acaso, de corregir el sistema antes del miércoles a medianoche, lo podemos hacer de esa forma también, nada más para verificar que el sistema esté funcionando bien. ¿Ok? Entonces tal vez los primeros 4 grupos, alguien que nada más en el transcurso de la tarde que suba algún archivo ahí para hacer la prueba. Y yo le voy a subir entonces ahora, antes de, hoy en la noche le subo entonces la distribución de los grupos. ¿Alguna otra duda con la infografía o el mapa conceptual? Es infografía o mapa conceptual, cualquiera de los dos. Y queda libertad de cada uno de ustedes qué quieren hacer. Si quieren hacer los dos como infografías, está bien. Si quieren hacer las dos tareas como mapa conceptual, también estaría bien. No hay ningún problema. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Sí. En la infografía priorizamos entonces el contenido, digamos, que o sea, es que el documento puede quedar un poco cargado, tal vez, en una página. Sí, justamente por eso queremos también evaluar la capacidad de síntesis, ¿verdad? Entonces, porque está bien, digamos, pretender resumir 2 horas de clase en una página es difícil, pero por eso es que estamos hablando de resumir los conceptos vistos, conceptos, no es repetir toda la clase. Ok. Ok, son conceptos. Ok, ¿alguna otra duda? Ok, entonces, esa es una primera tarea. Tenemos una segunda tarea que todos van a tener que hacer también, que es un video. Ok, entonces, este es un video educativo y ahora sí, esto es diferente. Esto está orientado al paciente. Esto no es algo hacia la comunidad médica. La razón detrás de ello es que una vez que ustedes empiezan a ejercer la medicina y empiezan a entrar en contacto con los pacientes, se van a dar cuenta que una de las quejas más comunes que presentan los pacientes es que el doctor no me explicó o no le entendía al doctor. Entonces, lógicamente, si no le entienden a uno qué tienen que hacer con los medicamentos, cómo tomárselo o qué cambios hacer, entonces el paciente obviamente no lo va a implementar. Entonces, a nosotros nos cuesta mucho, a los médicos como tal, aterrizar esto en un lenguaje sencillo técnico, ¿verdad? Perdón, un lenguaje sencillo no técnico que el paciente pueda entender. Entonces, después de cada clase, igual vamos a tener asignado grupos, ¿verdad? Que les va a tocar hacer un video. Entonces, este es un video explicativo para el paciente. Son grupos de 3 y hay algunos grupos de 4, entonces por la distribución nuevamente. Y la idea es que van a ser 5 minutos. Y a cada uno les va a tocar un solo video, nada más. Entonces, las infografías ya dan 2 infografías a través del semestre y los videos van a ser un solo video de 5 minutos. Entonces, le van a explicar en estos 5 minutos y ahí les dejamos en libertad lo que ustedes quieran utilizar de recursos. Si nada más quieren grabarse como una cámara de selfies, como una sesión de Zoom, explicándole así al paciente, está bien. Si quieren utilizar algunos dibujos, un doodle, gráficas, un PowerPoint para explicarle al paciente, también, ¿verdad? Pero limitado a 5 pacientes. Entonces, van a explicar sobre el tema asignado, incluyendo aspectos como cuidados en la toma del medicamento, dosis, efectos adversos, posibles interacciones. Y nuevamente, para que los demás compañeros lo aprovechen, los videos, la idea es que los voy a abrir para que todos puedan ver todos los videos. Entonces, en estos videos, vamos a ver, voy a enseñarles. La distribución es un poquito diferente en este sentido.
Entonces, en estos videos, por ejemplo, el primero, por cuestiones de tiempo, esta semana no hay video. Entonces, mientras acomodan para el inicio del semestre y de todo. Entonces, la otra semana sí vamos a tener videos. Los videos, al requerir un poquito más de trabajo, van a tener tiempo para entregarlos hasta el viernes de esa semana a medianoche. Entonces, la semana próxima es el 3 de abril y van a tener hasta el 8 de abril a las 11:55 de la noche para subir el video a la aula virtual. Y para orientarlos un poquito y que no se pierda tanto en la clase, por ejemplo, la clase de farmacovigilancia y reacciones adversas a fármacos es un tema muy amplio. Entonces, de repente se pierden y no saben cómo aterrizar. Entonces, aquí, ¿verdad? Entonces, la idea es, esto es lo que van a tratar de, el tema fundamental que van a abordar con este video explicativo al paciente. Es decirle, entonces, le van a tratar de explicar en 5 minutos al paciente por qué es importante reportar los eventos adversos del tratamiento que está teniendo con el médico de tratante. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, señora, vea, cuando le empezamos algún medicamento, si usted siente algo diferente, se siente rara, díganoslo, ¿verdad? Es importante que en la próxima consulta nos avise o saquen una cita, hablemos, ¿verdad? Para ver si esta reacción está relacionada o no al medicamento. Si está relacionado al medicamento, ver qué sustitución podemos hacer. Si no está relacionado al medicamento, tranquilizarla para saber que no es del medicamento y que usted puede continuar con el tratamiento igual, pero no es nada más que usted lo va a suspender por cuenta propia. Además, si yo sé que hay reacción adversa al medicamento, yo lo puedo reportar y con eso se pueden beneficiar otros pacientes de este tipo de reportes y ver si está relacionado al medicamento o no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este otro video, entonces, este grupo de farmacoterapia en pediatría de adulto mayor le van a explicar a los pacientes qué cuidados debo tener al administrar medicamentos a los niños y adultos mayores. ¿Ok? Entonces, como le digo, son 5 minutos. Entonces, no es un montón, no. Alguien levantó la mano y ya voy con usted. Entonces, luego, al requerir un poquito más de trabajo, este video educativo tiene un poco más de valor. Entonces, la infografía y el mapa conceptual, como les mencionaba, eran de 2 puntos sobre la nota final. Este video educativo tiene un valor de 6 puntos. Entonces, entre las tareas, en total tienen 10 puntos de la nota final del curso, siendo 4 puntos de 2 infografías y 6 puntos, entonces, del video educativo. ¿Ok? ¿Quién levantó la mano? A ver. Yo, doctor. Sí. Sí, la pregunta es que, digamos, en esto del video, o sea, uno no tendría que aparecer uno necesariamente en el video, podría ser solo como algo, o sea, como que se vaya viendo la información y narrándose, pero sin que uno físicamente aparezca, o si hay que aparecer nosotros en el video. Como prefieran. O sea, no hay uno, como se sienta más cómodos, ¿verdad? Si usted se sienta más cómodo, si ustedes piensan que va a ser, el paciente lo va a aprovechar más, incluso, por ejemplo, de repente se me ocurre que si lo quieren grabar, digamos, como si fuese, está con, no sé, su hermana, su mamá, ¿verdad? Y usted le va a explicar a ella y lo graban como una conversación de por qué es importante eso, también puede ser, ¿verdad? Entonces, les dejamos esa libertad para que ustedes tengan la creatividad de hacerlo como se sientan más a gusto. Ok, gracias. Ok. Y digamos, y aquí es aproximadamente 5 minutos, no tiene que ser 5:00, ¿verdad? Tampoco es tan requete estricto, a sabiendas de que no todos los temas se pueden resumir en 5, digamos, entonces si me paso 5:30 está bien, y también 4:30, 5 aproximadamente, ¿verdad? Entonces no es tan requete estricto. ¿Alguna otra duda con el video? Entonces acuérdense que la diferencia con el del lenguaje, con el video sí es un lenguaje más sencillo, no técnico para los pacientes, ¿verdad? En cambio, la infografía, el mapa conceptual, sí es un lenguaje técnico para ustedes. La rúbrica del video es prácticamente igual, ¿okay?, a la rúbrica de las infografías. Entonces, vamos a tener diseño visual, donde 4 puntos es diseño visual es claro, atractivo, ordenado, fácil de comprender, y se limita a la longitud establecida, entonces aproximadamente los 5 minutos. 3 puntos, entonces falla uno de los aspectos, longitud, comprensión, orden, claridad. 2 puntos, entonces que fallen 2 de los aspectos, y 1 punto si falla en los 3 aspectos. La idea de limitarlo a los 5 minutos es para que ustedes se ajusten más o menos a lo que va a ser el día de mañana en una consulta de medicina general, ¿verdad? Que van a tener 12, 15 minutos por paciente, entonces no es que tampoco puede dedicar media hora a explicarle al paciente. La idea es que en 5 minutos le puedan explicar al paciente qué es lo que tienen que hacer. El contenido, al igual que con las infografías, es el que tiene mayor peso.
Entonces, 8 puntos entrega la información más relevante para el paciente, 6 puntos entrega algo de la información clave, 4 puntos poca información clave, ¿okay? Y 2 puntos la información dada no es relevante para el paciente. Y el lenguaje es el tercer aspecto. 4 puntos, utiliza un lenguaje que es fácil de comprender para el público no médico, se entiende más del 90% de los conceptos. 3 puntos, utiliza un lenguaje con algunos términos que no son fáciles de entender, se entiende entre el 50 y 90% de los conceptos. 2 puntos, utiliza un lenguaje con muchos términos difíciles de entender para la comunidad no médica y se entiende nada más entre el 20 y 50%. Y 1 punto, utiliza un lenguaje que no se comprende y se entiende menos del 20% de los conceptos. ¿Ok? No sé si quedamos claros con las asignaciones, con las tareas. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Okay? La mayoría van a tener grupos de trabajo diferentes. Entonces, van a tener que el grupo de la infografía 1 les toca con unos compañeros, la infografía 2 les va a tocar con otros compañeros y los videos les va a tocar con otros compañeros aún diferentes, ¿verdad? Entonces, puede haber uno que otro que por puro azar les haya tocado con el mismo en un par de grupos. Pero de lo que revisé rápidamente, me da la impresión de que ninguno repite. ¿Okay? ¿Alguna duda? Yo tengo una pregunta. Sí, Karim. Para subir el video, ¿el formato del video sería MP4 o no hay problema? ¿El sistema sí recibe cualquier formato de video? Ok, que hecho que me lo recuerda. Entonces, en relación a eso, el tamaño máximo del video que el sistema permite subir son 512 megas. Para aquello, ¿verdad? Entonces, ahí le pueden bajar un poquito la resolución o el tamaño del video, en lugar que sea un cuadrito chiquitito de 360 por 360 probablemente sea suficiente. Yo diría que puede ser un MP4, digamos, en lo que permita un tamaño de archivo más pequeño, porque de repente si no cabe no permite subirlo. Gracias. Ok, mucho gusto. Lo otro que les quería preguntar, como les decía, entonces la idea mía es hacer tanto las asignaciones, todas las asignaciones, tanto las infografías como los videos abiertos para que todos los demás compañeros aprovechen y vean más o menos cómo es ese esfuerzo. ¿Algunos de ustedes tienen algún problema con hacer esto abierto? ¿Tendrían algún inconveniente? ¿O todos estarían de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Acuérdense que la idea Sí, de acuerdo, doctor. es que todos aprendamos, ¿verdad? Entonces no es ridiculizar a nadie, es que todos aprendamos. Entonces yo creo que hay que aprovechar un poco también el esfuerzo que hacen los compañeros. ¿Ok? Todos de acuerdo. Entonces, esto corresponde más o menos entonces a la media hora por semana asignado como la parte práctica del curso. Entonces, puede ser que esta semana no les tocó y cuando hacen el video, entonces les toca dedicarle de repente esa semana 2 horas al video, pero bueno, ahí se compensa un poquito a través del semestre. ¿Ok? Lo tercero aquí, y que siempre es relevante, es la evaluación. Déjenme ver. Aquí está. ¿Ok? Entonces, dentro de la evaluación del curso, del 100% que va... Sí, María Jesús. La mano. Buenas tardes, doctor. Una consulta. Eventualmente cuando hacemos el video, si nos quedara un poquito más pesado, porque a veces cuando uno lo edita se pone pesado, ¿se podría como hacerle un link y subirlo a YouTube como para poder compartirlo? Sí, yo diría que yo no le veo ningún problema a eso. Mientras el profesor lo pueda ver, no hay ningún inconveniente. Perfecto, gracias. Sí, ok. Entonces, de la calificación del curso, entonces del 100% del curso, 10% son las asignaciones que ya mencionamos hace un momento y 90% son exámenes. Y aquí también vamos a tener un cambio. Entonces, vamos a tener 3 exámenes parciales y un examen final. Entonces, los exámenes parciales van a ser acumulativos. Entonces, el segundo parcial va a tener un pequeño porcentaje de la materia evaluado en el primer parcial. Entonces, lógicamente, el énfasis es en la materia nueva que se va a ver entre el primer y segundo parcial. En el tercer parcial, el énfasis es en la materia nueva entre el segundo y tercer parcial, pero va a tener un pequeño porcentaje que involucre el primer y segundo parcial. Por eso es que el puntaje de los exámenes va aumentando.
Entonces, el primer parcial vale 15 puntos, el segundo parcial 20 puntos, el tercer parcial 25 puntos y el examen final que involucra toda la materia del curso 30 puntos. Ahorita vamos a ver las fechas y vamos a ver que después de los exámenes hay clases. Y es la única forma de que podamos hacer el semestre viendo todo el contenido que necesitamos. Entonces, después del tercer parcial todavía hay una clase, ¿verdad? Que es la que se va a evaluar en conjunto con todo lo demás en el examen final. Entonces, el examen final, si toda la materia tiene el mismo peso, ¿verdad? Entonces, no es como en los parciales, donde el tercer parcial, el peso mayor del examen es lo visto, la materia nueva vista, y una minoría, un pequeño porcentaje, la materia acumulada del primer y segundo parcial. Entonces, las fechas de los exámenes que vamos a tener, aquí está. El primer examen parcial es aquí está, el lunes 2 de mayo, ¿ok? Entra hasta la materia del 25 de abril de manera inclusive. Entonces, aquí todavía la última clase, manejo de anemia y psoriasis, entra. El segundo examen parcial es el lunes 13 de junio y entra hasta la materia vista hasta el 6 de junio de manera inclusive. ¿Ok? El tercer, bueno, entonces como les decía, entonces después del examen hay clases. El tercer examen parcial es el lunes 18 de julio y entra la materia hasta el 11 de julio inclusive. ¿Okay? Luego, el examen final sería el 1 de agosto, ¿okay? Y tentativamente estamos programando el examen de ampliación el 5 de agosto, ¿okay? En caso necesario. ¿Okay? Lo otro con los exámenes es que estamos en trámites con la U para hacer los exámenes de manera presencial. ¿Okay? Y todo esto va a depender, digamos, el que lo podamos hacer presencial o virtual, va a depender de cómo estemos la situación de la pandemia cuando llegue la fecha del examen. Yo les voy a avisar por lo menos una semana antes del examen si el examen va a ser presencial o va a ser virtual. Y si es presencial, sería en la UCR. Definitivamente por aforo no podemos meterlos al auditorio del San Juan, de la UCR del San Juan de Dios. No caben 105 estudiantes con distanciamiento. Pero estamos pidiendo los aulas y los permisos en la U para hacer los exámenes ahí. Entonces, si la situación de pandemia lo permite, yo les aviso al menos una semana antes si el examen es presencial o es virtual. Si lo hacemos de manera presencial, como tenemos exámenes programados, perdón, como tenemos clases programados después del examen, dado que no daría chance de que ustedes se trasladen, ¿verdad? Y que el profesor se traslade para hacerlo de manera virtual, haríamos la clase de manera asincrónica. ¿Ok? Entonces lo grabamos y subimos al aula virtual, a mediación virtual. ¿Ok? Entonces, si lo hacemos de manera virtual, entonces hacemos la clase sincrónica como está en estos momentos programado, pero si hacemos el examen de manera presencial, haríamos la clase, las clases que están después del examen de manera asincrónica. Daniela levantó la mano. Sí, hola doctor. Sí. En el caso de que los exámenes sean virtuales, no sé si tal vez se podría dar un chancecito mientras todos llegamos a la casa, entonces que el examen no sea a la 1 en punto, porque salimos usualmente de rotaciones a las 12, entonces en lo que uno se traslada de vuelta a la casa puede ser que uno no llegue tan a tiempo a la casa, ¿me explico? Ok, entonces Para ahí lo que que tomen pienso en es, cuenta. lo que podríamos hacer es darle un poquito de vuelta, ¿verdad? En el sentido de ver las clases primero de 1 a 3 y hacer el examen de 3 a 4. Podemos darle vuelta en ese sentido. Ok, está bien. Bueno, Sí. sería así que todo el mundo esté de acuerdo, pero sí, pienso que sí. Podemos someter eso a, digamos, a votación de una vez. Todos estarían de acuerdo a hacer el examen de 3 a 4 en lugar de 1 a 3. Perdón, hacer el examen de 3 a 4, dando de 1 a 3 la clase teórica que toca ese día, en lugar de hacer el examen de 1 a 2 y luego las clases de 2 a 4. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Sí, de acuerdo, doctor. Vamos ahí en el chat. Sí, yo creo que la mayoría lo están poniendo, que están de acuerdo. Ok. Sí, yo creo que la mayoría Doctor, que sí. Sí. esto sería solamente en los casos donde se haga una prueba online. Exacto. Si hacemos el examen virtual. Si hacemos el examen presencial, entonces ya es más fácil trasladarse de los hospitales a la U, ¿verdad? Okay. Entonces ahí hay tiempo suficiente, digamos, en 1 hora sí llegan suficiente. Ujú. Okay. Les cuento que
es muy probable que lo vayamos a hacer presencial, los exámenes, por aquello, ¿verdad? Entonces, lo que cambiaría con los exámenes haciéndolo de manera presencial es que la clase, ya preguntamos, y por ser un curso 100% virtual, entonces la clase tendríamos que darla virtual. Entonces, porque nosotros decíamos, ya que están todos ahí en la U, juntarlos en un auditorio y damos ese día la clase presencial, ¿verdad? Pero no, por la modalidad del curso y de todo, de cómo están matriculados los cursos de la escuela, sí va a haber que sea lo virtual. Entonces lo haríamos de manera asincrónica. ¿Ok? Con permiso, ¿Dudas? doctor Chen. Sí, doctor Campos. Si el examen es presencial, se haría siempre de 1 a 2. Si el examen se hace presencial, lo hacemos de 1 a 2. ¿Ok? Gracias. Y las clases de ese día, entonces, se hacen asincrónicas. Muchas gracias. Ok, mucho gusto. ¿Alguna? Sí. Ajá. Tal vez si fuera presencial no sería posible hacer como a la 1:30, 2, para que haya un chancecito para comer, para almorzar antes del examen. Yo diría que tentativamente no hay tanto problema porque si después las clases lo vamos a hacer de manera asincrónica, entonces por media hora no afectaría mayor cosa. Yo creo que sí se puede. Sí, para que no quede tan tallado ahí. Sí, sí. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, yo, doctor, una consulta, viendo que el examen como que ya estoy viendo que fijo va a durar siempre 1 hora en todo el curso, ¿tiene también como una cantidad de preguntas fija o eso sí varía de acuerdo a cada examen? Eso puede variar en cada examen según la modalidad de la pregunta, ¿verdad? Pero se estima que en general, cuando son de marque, si son de marque con X, más o menos el tiempo es como 1.5 minutos por pregunta. Eso es lo que está más o menos estipulado con la U. Pero puede variar. Acuérdense que aún siendo virtual, el examen permite diferentes métodos de evaluación, ¿verdad? No solo marque con X, permite incluso respuestas cortas, selección múltiple, pareos, entonces hay diferentes modalidades. Ok, ¿y el final también es solo 1 hora o el final sí se extiende más? No, el final es igual a 1 hora. Ok, gracias. Y los reclamos, entonces los reclamos de los exámenes lo haríamos según la metodología. Entonces, si el examen es virtual, lo hacemos a través del aula virtual. Si el examen es presencial, entonces lo hacemos a través con el formulario usual de los reclamos del departamento, a través de la secretaría del departamento ahí en la U. Doctor, Sí. disculpe una consulta. Es que hay algunos compañeros que están rotando en hospitales periféricos. ¿Existe la posibilidad, en el caso de que el examen fuera presencial, que se les haga llegar de alguna forma con los doctores con los que están rotando para que lo hagan allá? Porque sería imposible como que lleguen a hacerlo presencial. ¿Y a dónde están rotando? Por ejemplo, en San Carlos. San Carlos. 5º año, medicina interna, rotando en San Carlos. Sí, doctor, es Por que no ejemplo. había espacio en los hospitales y se habilitó en ciertos hospitales periféricos. También se está habilitando el Hospital de Grecia y el Hospital de Alajuela y Cartago. Eso sí es un escenario que yo no lo tenía contemplado. Eso sí, a nosotros como departamento no se nos indicó que habían estudiantes rotando tan afuera. Porque si eso es así, entonces lo que pasa con eso es que, bueno, primero, digamos, ninguno de nosotros, de los profesores, va a ninguno de esos hospitales. Entonces, es cómo mandar el examen. Lo segundo es quién cuida el examen. Y lo tercero es entonces ante las dudas del examen. Entonces, que no hay nadie que le responda a aclarar, digamos, la parte de las preguntas. Y si yo mando a alguno de los profesores de aquí a que responda a las consultas allá, las preguntas de ese profesor aquí en San José se quedan sin responder. ¿Cuántos hay rotando en San Carlos y cuántos hay rotando en Grecia? No sé el dato exacto, pero podríamos hacer la consulta. ¿Aproximadamente? ¿Son muchos o pocos? Son pocos, son aproximadamente 5 campos. 5 En el campos. todavía no se sabe si van a dar campos en Cartago, Alajuela y Grecia, creo, pero como que todavía están veremos. Y también no se sabe qué semanas va quién. Sí, eso sí puede. Ajá, sí. Lo que sí es de fijo es que una compañera sí, ella va a rotar todo el bloque en San Carlos. A ella se le habilitó rotar todo el año, creo, allá.
Eso sí es seguro. Ok. Ok. Y eso es para medicina interna, ¿verdad? Para todo, para ella es para todo. Ella está allá, todos los bloques, las materias. Ok, bueno, de todas formas tenemos tiempo antes del primer parcial, que el primer parcial va a ser todavía hasta mayo, ¿verdad? Perdón, así, hasta el lunes 2 de mayo. Déjenme averiguar con la dirección del departamento, la dirección de farmacología, con la doctora Sáenz, y que cómo podemos hacer con esto. Pero si este es el escenario, yo creo que vamos a terminar haciendo exámenes virtuales para que todo el mundo pueda tener el mismo acceso. Yo creo que eso sería lo más factible. Okay. ¿Alguna otra duda con respecto al programa, al curso? Lo otro es lo usual, ¿verdad? Entonces que la nota de aprobación del curso es 7 para arriba, 6.75 se redondea hacia 7, entonces de ahí pasa el curso. Entre 6 y 6.75 de nota final del curso tiene derecho al examen de ampliación, y con menos de 6 entonces no tiene derecho al examen de ampliación. El resto es lo estándar de la U, ¿verdad? Nada en particular por ahí. ¿Algún otro comentario, alguna duda? Okay. Doctor, yo sé que usted dijo que ahora nos va a mandar como ya la distribución con los nombres para que podamos ver, pero es que yo igual lo que no entiendo muy bien es como las siglas que usted está usando, o sea, como qué representan esas siglas de los diferentes grupos, tanto de video como de infografía. Ok, déjeme enseñarle. Esto de aquí, I/MC es infografía o mapa conceptual. Ok, por eso se llama IMC. 1 es el de la primera tarea, 2 el de la segunda tarea. Ok. Ok. Y lo que está entre video paréntesis es la gente, digamos, la cantidad de es lo que gente está, está. exactamente, entre paréntesis, esto es del sistema que se lo puse, es la cantidad de personas. Entonces son, Ok. en este caso ponen 3 porque son 2 estudiantes y un profesor. Ok, listo. Okay. Y lógicamente video es Gracias. video, ¿verdad? Ahí no hay cómo confundirse. Entonces básicamente el 1 o el 2 se refiere a que es la infografía 1 o la infografía 2. Ok, listo, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Ok. Bueno, si no hay ninguna duda adicional, vamos a ver si se me queda algo más del programa que no he tocado. Entonces, bueno, los contenidos del curso, de cada uno de los temas que estamos viendo, están en el primer anexo. Por eso es que el documento es tan grande y tiene 35 páginas. Ya hablamos de las modalidades. Ok. Luego, ya hablamos de la evaluación. Ok. El cronograma. Entonces, en el programa viene el cronograma de las clases con los profesores asignados. El segundo cronograma aquí. Ese es el cronograma de entrega, entonces, y asignación de los grupos de las infografías y mapas conceptuales. ¿Verdad? Ahí está toda la lista. Luego tenemos igual el cronograma de la entrega y asignación de los grupos de videos, de los videos educativos. Ok. Ok. La bibliografía, bueno, el libro de referencia es el Goodman y Gilman. Esto está incluso en la parte digital de CIPTI, ¿verdad? A través de Acceso a Medicina, Access Medicine. Los reclamos que ya les explicaba. Y luego ahí están los anexos con los contenidos. No, es básicamente lo que tiene el programa. Como les digo, ya esta versión del programa, que es la versión última, está ya en mediación virtual también, para que lo puedan descargar de ahí. Cualquier inquietud que tengan, primero comuníquense conmigo, cualquier cosa. Yo siempre les digo, hablando se entiende la gente. Entonces, si tienen algún problema del curso, alguna fecha que les choque mucho y necesitan cambiar o algo así, es mejor hacerlo ahorita que estamos empezando el semestre y ver cómo podemos acomodarnos y no al final a última hora. Y si tienen algún problema con alguno de los profesores porque no se presentó, no lo logra contactar, ¿verdad? O algo así, igual me avisan.
El profesor asignado para cada una de las tareas, ya sea de infografía o de videos, si ustedes tienen dudas de cómo hacer la tarea, pueden comunicarse también con el profesor asignado. Entonces, siéntanse ahí con total libertad de contactarlos en caso necesario y les pueden mandar un mensaje directo a través de la mediación virtual o les mando un correo electrónico a través del correo institucional. ¿Ok? Entonces, si no hay ningún comentario adicional, voy a parar la grabación de esta clase introductoria para pasar a la clase teórica del día de hoy. Doctor Chen. Sí, doctor Campos. El doctor Campos. Estaba pensando que hay estudiantes que por las características propias necesitan más tiempo, ¿verdad? Pueden requerir más de 1 hora. Entonces estaba pensando que en este tipo de estudiantes sí se debe de contemplar. Ok, Si se queda para la última hacer el examen, o sea, sería tal vez mejor moverlo para hablar. Es una idea solamente. Ok, si alguno de los compañeros tienen alguna especie de adecuación que necesita un poquito más de tiempo, avíseme directamente, mándenme un mensaje y yo le puedo programar el examen para que tenga una duración un poquito mayor en caso de que lo hagamos de manera virtual. Okay, entonces me manda un correo directamente. Okay. Listo, entonces. Voy a parar.